Jaime Zuluaga Nieto, profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia y ahora de varias universidades, miembro de la Comisión Facilitadora Civil para los procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional desde hace ya varios años, para no decir lustros. 11 años. 11 años, ¿cierto? 11 años. Vamos a conversar precisamente sobre lo que han sido los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, los intentos de acuerdos en diferentes momentos, las gestiones de la sociedad civil, el momento actual y las perspectivas. Para comenzar, una primera pregunta. Durante una década se han desarrollado en algún momento intentos de diálogo y negociación con el ELN. ¿Cuáles han sido esos principales momentos en la historia de esos procesos? Creo que vale la pena caracterizar un poco las condiciones en las que se hizo posible la apertura de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional no quiso participar en los diálogos que condujeron a las treguas armadas del año 84 entre el gobierno de Belisario Betancur, las FARC, el M-19 y el EPL. Estaba en su proceso de recuperación militar y de fortalecimiento político, y eso lo llevó a marginarse de las negociaciones, aunque se comprometieron a no sabotear los esfuerzos negociadores, que es un aspecto muy importante. Por primera vez se sentaron en una mesa de negociación con ocasión de las conversaciones entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el gobierno del presidente Gaviria en el año 91, en Caracas y en Tlaxcala. Diálogos que terminaron congelándose las conversaciones por acuerdo de las partes. En ese entonces el Ejército de Liberación no llegó a la mesa de negociaciones en Caracas y Tlaxcala con una propuesta específica que expresara claramente una voluntad hacia la paz, en el sentido de salir de la guerra. Ese proceso se va a dar más adelante, cuando ellos, probablemente la fecha no es totalmente precisa, en el año de 1994 hacen pública por primera vez la propuesta de la Convención Nacional. ¿Qué había pasado en el interregno? En el interregno hay dos cosas que es importante tener en cuenta. La primera de ellas, la decisión estratégica en materia política del Ejército de Liberación Nacional de construir poder popular o democracia popular, como la llaman ellos, que era fundamentalmente trabajar cerca de las administraciones municipales, aprovechando el fortalecimiento de los poderes locales, resultado primero de la elección popular de alcaldes y luego de la nueva institucionalidad creada por la Constitución del 91. Y el segundo elemento muy importante, que lo reivindica el ELN desde tiempo atrás, y es el hecho de que consideraban que un proceso de paz negociada debería hacerse con participación de organizaciones de la sociedad. Ellos simplemente iban a facilitar el que se estableciera una mesa de diálogo con el gobierno nacional para que fuera posible escuchar la voz de la insurgencia, la voz de los diferentes sectores de la sociedad colombiana, construyendo consensos para proponérselos al gobierno y llegar a acuerdos democratizadores de la sociedad. Creo que ese contexto es importante porque marca mucho la dinámica de las aproximaciones que se van a tener con el Ejército de Liberación Nacional a partir de mediados de los años 90. La primera de ellas, recordémoslo, formal, fue la que condujo al preacuerdo de Viana entre el gobierno entre voceros del gobierno del presidente Samper y el Ejército de Liberación Nacional, que se realizaron en Madrid, en el Palacio de Viana, con el apoyo del gobierno español. En ese entonces, Augusto Ramírez Ocampo, en representación de la Comisión de Conciliación Nacional, sirvió de testigo de las aproximaciones entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Allí se propuso el inicio de un diálogo nacional, de un diálogo político conducente eventualmente a una negociación de paz, pero el proceso abortó porque el preacuerdo se filtró
en medio de una campaña electoral, y el ELN dio por roto el acuerdo para no quedar comprometido en los procesos de elecciones presidenciales que venían. Pero la puerta estaba abierta y fue la puerta que condujo después al acuerdo de Puerta del Cielo en Mainz, en el cual usted, Camilo, estuvo presente en representación de organizaciones de la sociedad. Esa discusión, fíjate que la discusión en Maguncia, en Mainz, y las posteriores tuvieron un énfasis muy grande en los temas humanitarios. Digamos que lo de la convención siempre ha estado presente, pero el ELN le ha dado mucha fuerza en todos los momentos, después en La Habana, en la primera reunión, a los temas humanitarios. Es cierto que ese ha sido un eje, ¿por qué no han pasado de reuniones, de diálogos, de intentos realmente a materializar acuerdos? A ver, yo diría primero que efectivamente hay que reconocer la importancia que el ELN le ha atribuido a lo humanitario en las posiciones políticas que ha expresado. Yo pienso que eso de pronto tiene que ver con su ética, y es una ética profundamente imbuida de valores cristianos. Hay que recordar que el Ejército de Liberación Nacional es una organización insurgente en la que se produce desde sus orígenes una influencia entre el cristianismo, influenciado por la teología de la liberación. Eso les permite cooptar a Camilo Torres, y en segundo lugar, pues valores del marxismo. Tal vez esa simbiosis entre principios marxistas y valores cristianos hizo del ELN una guerrilla que durante mucho tiempo buscó construir legitimidad reivindicando una ética política, y parte de esa ética política, que muchas veces entra en contradicción con sus acciones, era una ética de respeto a la población. Así es fácil entender por qué ellos plantean la idea, la tesis de construir poder popular y acercarse a las comunidades en los espacios de poder local, que es en donde más cerca está la relación entre la población civil y el Estado. Esa es mi apreciación para tratar de entender por qué ellos desde siempre aceptaron la importancia de la vigencia del derecho internacional humanitario y buscaron comprometerse en acuerdos humanitarios, aunque sus prácticas políticas, como por ejemplo la sistematización del secuestro, implicaba claramente, y el uso de minas antipersona implicaba claramente la violación de las normas, humanitarias. Pero ese ha sido un eje, el humanitario. El segundo eje muy importante es el de la participación de la sociedad. Ellos conciben la negociación política con acompañamiento de la sociedad. Y tal vez un tercer elemento que vale la pena plantearlo y que es una diferencia sustancial con las FARC. En el año 82 las FARC define convertirse en ejército del pueblo, FAREP. Un poco más tarde el ELN adopta una decisión política en su congreso que prácticamente lo convierte en una especie de milicia, en donde sus unidades militares lo que se encargan es de hacer trabajo armado y privilegian el trabajo político sobre el trabajo militar. Pienso que la cercanía con los sectores de la población es probablemente lo que ha fortalecido esa tendencia del ELN a plantear la posibilidad de acuerdos humanitarios. Recuerde, Camilo, que cuando el Mandato Ciudadano por la Paz, frente al cual usted estuvo en una gestión muy destacada, el ELN lo tenemos publicado en una revista de Indepaz, en la contracarátula, ¿cierto? En la contracarátula, el comunicado de la dirección del ELN diciendo que acoge el Mandato Ciudadano por la Paz, que es fundamentalmente un compromiso humanitario. Sí, bueno, pero ese tema es reiterado en varios momentos. Luego de Maguncia, bueno, hubo el intento de la reunión en Ginebra, luego la primera reunión de La Habana, donde el tema humanitario al lado de otra agenda, donde se habla de posiciones del gobierno frente a los paramilitares, se incluye el tema del reclutamiento de menores, el temas humanitarios. Eso es reiterativo y se llega a la última negociación, que fue la que se hizo en La Habana, las rondas de La Habana. Las rondas de La Habana con presencia del alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y
muy cerradas inicialmente, pero en algunos momentos con participación de voceros pues, de la sociedad civil. Y precisamente lo que quedó en el ambiente fue que ese diálogo se rompió porque no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo en el tema humanitario alrededor del secuestro. Y por otro lado, la posición del gobierno de poner cantidad de condiciones. La exigencia de la identificación previa de todos los integrantes del ELN antes de un acuerdo de paz. Bueno, entonces, ¿por qué no se llegó a una consecuencia real en el tema humanitario, siendo que eso no es precondición para un acuerdo de paz? ¿Y por qué fracasaron las conversaciones, las rondas de La Habana? Es difícil contestar esa pregunta, pero digamos que la concreción del acuerdo humanitario ha estado atravesado siempre por un obstáculo muy grande. Al ELN se le ha hecho la exigencia de que se denuncie el secuestro, pero ellos defienden la práctica del secuestro a pesar de los principios que dicen, en los que dicen inspirarse, con un argumento. Ellos no se financian de recursos del narcotráfico y en consecuencia la única posibilidad es secuestrar personas con recursos que además están ayudando a la guerra en contra de ellos y en contra de los sectores populares en su discurso, y a ellos deben asumir los costos del financiamiento de la guerra mientras no haya alternativas de financiación. Por eso el secuestro siempre quedó por fuera de la posibilidad de los acuerdos humanitarios, aunque sí se abrieron caminos que estuvieron a punto de concretarse con bienestar familiar, por ejemplo, para el no reclutamiento de niños y de niñas, y de acuerdos también sobre desminado de campos y renuncia a la utilización de minas en algunas partes del territorio nacional. Pero de todas maneras esto estaba enmarcado en un proceso de diálogos, y hay que aclarar para la historia que el ELN, salvo la experiencia de Caracas y Tlaxcala, nunca ha estado con un gobierno en una mesa de negociación. Ha estado en diálogos, pero no en negociaciones. Por ejemplo, los diálogos de La Habana, las rondas de La Habana, no eran negociaciones, eran un diálogo formal, pero no era en sentido estricto una negociación, y a lo que se aspiraba a llegar era justamente al momento de la negociación, que se suponía tenía que cumplir ya otras condiciones, como la eventualidad de un cese bilateral del fuego, campañas de desminado y el avanzar en el acuerdo básico, en lo que se debió llamar en esa época en La Habana, en el acuerdo básico. Aquí hay un elemento muy importante a tener en cuenta. Si uno mira la historia pasada de las guerrillas que se desmovilizaron, esas negociaciones fueron posibles porque estas organizaciones habían llegado a la conclusión, por lo menos sus dirigencias, de que había que salir de la guerra. Creo que en el caso del ELN, lo mismo que en el de las FARC, las direcciones no han llegado a esa conclusión, o por lo menos el conjunto de la dirección no ha asumido esa posición. Entonces, cuando hemos avanzado en los diálogos para tratar de concretar acuerdos, siempre el paso decisivo, que significa avanzar en una negociación con el compromiso de que lo que sigue como horizonte es la salida de la guerra, ha frenado el proceso. Allí yo diría que ha faltado claramente la decisión interna de la dirección del Ejército de Liberación Nacional para poder dar ese paso decisivo. Y esa posición, en cierta forma, ha sido alimentada también por la manera equivocada como los gobiernos han manejado las aproximaciones con el Ejército de Liberación en algunos momentos. Algunos dicen que pasados pues, ya 10 años de Maguncia, casi 20 de Tlaxcala, la situación del ELN pues, es radicalmente distinta. Nos dicen, uno, que ha perdido los puntos de apoyo social y más importantes, sobre todo en Magdalena Medio, hacia la media luna pues, del norte del país, ¿no? Y que está por lo tanto muy debilitado. Y lo segundo, también hay quienes afirman de que esa pretensión ética de la cual hacías alusión ahora, también se ha diluido y que han entrado en tratos con los rastrojos y con sectores del narcotráfico con un pragmatismo y que están
por eso en un momento de extrema debilidad, en el cual el gobierno ni siquiera se interesa por la negociación o el diálogo con ellos, sino que los considera un apéndice de cualquier proceso con las FARC. ¿Qué hay de realidad en esa interpretación? Es muy difícil establecer, después de 8 años continuos de la llamada política de seguridad democrática y de la continuada presión militar que se ha ejercido sobre los grupos guerrilleros en el país, y además de la criminalización por parte del gobierno colombiano de cualquier intento de aproximación con estos grupos insurgentes, es muy difícil saber, primero, con certeza qué es lo que están pensando, y en segundo lugar, tener la información requerida para saber cuál es su situación militar real. Entonces simplemente voy a especular. Creo que las guerrillas colombianas, tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional, están profundamente debilitadas políticamente. Pienso que en ningún momento de su historia anterior habían tenido tan poca capacidad de convocatoria política y tan poca credibilidad. Eso obedece no solamente